Al igual que preparar una taza de café, crecer como hija oyente de padres sordos ha sido un viaje lleno de matices. Desde pequeña aprendí a ser un puente entre dos mundos, entre el silencio y el sonido. Soy Caterine, pero me puedes decir Katy, y te cuento que mis manos aprendieron a hablar, a traducir emociones, deseos y sueños. Cada gesto, cada palabra en lengua de señas fue una forma de construir mi identidad. Y en ese silencio, encontré mi propia voz. Durante mi embarazo, una vez reunida con la familia, estaban tíos, tías, primos, primas en la casa de mi mamá. Recuerdo que me comentaban y me decían, ¿estás embarazada? Y la familia decía, tal vez estás embarazada y tu bebé salga sordo como tú. Y cuando me dijeron esto me quedé pensando y un poco preocupada. Y bueno, yo sé que también ellos se reían y decían que mi bebé iba a salir al padre, chorrón, morenita, tipo afro. Bueno, yo la verdad dejé que pasara porque sabía que era una broma. Bueno, con el tiempo fue creciendo mi barriga y la verdad yo no sabía si iban a ser sordo o no. Claro, sí me decían que posiblemente sea así, ya que mi esposo es sordo y yo soy sorda. Pero bueno, también mi esposo me comentaba que una vez en Quito le habían comentado que las parejas de sordos tienen a su bebé y los bebés son opas. Yo me sentía muy frustrada al saber que como ellos incluso se casaron y se fueron a vivir solos. Y Katy era una niña, una bebé, y luego comenzó a sufrir de asma, se enfermaba muy seguido. Cuando me tocó de que tuve que acompañarlos al médico para explicarle qué es lo que la niña tenía y cuál era el problema, la doctora me dio a entender que la niña era hija de padres sordos y que por lo cuanto la niña tenía que vivir con alguien que hablara, que oyera, para que la niña supiera y fuera aprendiendo lo que era frío, lo que era caliente, lo que era oscuro, lo que era claro. Cuando estaba bebé, mi hija, ahí yo la cuidaba, estaba al pendiente y por no escuchar, la verdad es que me quedaba dormida, seca, tendida, pero recuerdo que mi mamá me ayudaba y cuando era la noche y dormíamos, en un lado se acostaba mi mamá, de otro lado mi hija y del otro lado yo. Y cada vez que mi hija se levantaba o lloraba, mi mamá me llamaba para atenderle, le daba el seno a mi bebé y le cambiaba el pañal y así estaba, llamándome cada vez que mi hija se levantaba. Y la verdad que era mi primera vez, mi primera hija y no fue nada fácil. Bueno, a medida que mi hija fue creciendo, a los meses, eso de los 6 mesecitos que ella tenía, yo estaba al pendiente si ella reaccionaba y sí, había un sonido y ella reaccionaba. Entonces yo decía, bueno, yo creo que sí está escuchando y sí había en mí la preocupación y la duda. Pero bueno, a medida que fue creciendo y recuerdo que cuando ella cumplió 1 añito, le hice el bautizo y ahí estábamos con la familia y estaba la madrina de mi hija y ella comienza a llamarla por nombre a mi hija, dice que ella le decía Katy, Katy y mi hija no reaccionaba y cuando va a mí me dice eso y yo le digo pero sí, si yo le llamo ella sí me atiende, me escucha y reacciona. Y le mostré, le llamé Katy y de verdad, dicho y hecho, mi hija reaccionó. Entonces ella me explicaba de que solamente reacciona a mi sonido como madre, pero que debía yo estar relacionándome con otras personas para que mi hija siga aprendiendo y escuchando, porque en la casa solo vivíamos los 3, mi esposo, mi hija y yo. Entonces yo rápidamente le comenté a mi esposo eso y le dije que mi hija no estaba reaccionando a los sonidos o cuando le llamaba no hacía caso. Pero mi esposo sí decía, no, ella es oyente, ella sí escucha. Entonces yo dije, bueno, está bien. Y cuando ella tenía 7 meses era una hermosa niña que hacía las señas, ¿no? Ella comenzó a dar sus primeras palabras en señas a los 7 meses, bien gordita ahí hablando y ella decía mamá y hacía así, ¿no? De esta forma, papá, y siempre me llamaba y apuntaba tal cosa y así. Claro que mi hijita hacía las señas distintas, ¿no? Hacía mamá así y papá así. No hacía muy bien las señas, pero así se expresaba ella. Pero poco a poco fue avanzando. Sin ninguna dificultad, un niño hasta el 1 año y medio ya debería haber adquirido su lengua, hasta el 1 año y medio, ¿sí? Como máximo 2. Y 2, si no lo ha hecho, ya es tardío. Una adquisición tardía de la lengua significa que hasta los 2 años y medio no se ha adquirido la lengua.
A partir de los 2 años y medio, si no se adquirió la lengua, entonces es una adquisición tardía de la lengua. Tu caso tiene una particularidad, que no es que no adquiriste una lengua, no adquiriste la lengua oral. Estabas manejándote con lengua de señas. Ninguna lengua podrás adquirirla a partir de los 12 años, si antes no has hablado una. Cuando estaba en la escuela, todo iba bien, pero sí me habían comentado los profesores y los demás de que ella no hablaba bien y que estaba un poquito difícil en este tema y que la verdad ella se estaba desenvolviendo bien con las tareas, pintaba y todo, hacía todo bien, pero sí se le hacía difícil ciertas materias como matemática y otros. Y esto se lo comenté a mi esposa. Bueno, para explicar un poco este tema, recuerdo que mi mamá tuvo a su hija al mismo tiempo que mi hija. Estaban dos pequeñas. Entonces mi hermana, la que era más grandecita, yo le había comentado que por favor ayudara a mi hija con la tarea, así como lo hizo con mi otra hermanita. Entonces yo me fui al trabajo y así habíamos quedado. Pero cuando yo regreso, mi hija me comenta de que ella había ido a que le ayude con las tareas, se había bañado, se había arreglado y todo, y fue allá, pero que le cerraron la puerta y no la dejaron entrar. Entonces mi hermana, yo ya había quedado un acuerdo con ella de que le enseñara también a mi hija, y cuando me comentó mi hija de que no le ayudó, me sentí un poco decepcionada. Bueno, sigo contando cuando llegué al trabajo y me cuenta esto mi hija. Me dice, sí, tú, mami, me dijiste que yo fuera allá y fui y que me iba a ayudar con las tareas, pero que cuando fue le habían cerrado la puerta y le había dicho que no, que salga nomás. Es más, mi hija me comenta que se quedó afuera con el cuaderno ahí y se fue a llorar. Cuando me comenta esto mi hija, la verdad es que yo me destrocé y me puse a llorar. Sentí como que si mi familia no me consideraba y que tal vez no me querían porque era persona sorda. Y bueno, yo decía, ¿por qué no hay esa consideración? Soy una hija mayor y todo esto. Pero también comprendí que obviamente mi hermana tenía que ayudar a mi otra hermana pequeña y que creo que si mi mamá no hubiera estado embarazada al mismo tiempo que yo, pues tal vez mi hermana más grandecita le hubiera ayudado a mi hija. Pero bueno, yo esto le comenté a mi esposo y luego es ahí donde llegamos a un acuerdo de que, bueno, tenía una amiga que es sorda y que la hermana de ella pues es profesora y que le puede enseñar a mi hija. Entonces le comenté esto a mi esposo y mi esposo dijo, ya, vamos a ir allá para conversar y pedirle ayuda. Era de noche, aproximadamente 11, 10 de la noche, sin importar la hora fuimos caminando y por suerte nos recibió. Entonces le pedí que por favor le explicara algo de matemáticas, como ella era profesora. Ella dijo que ya, que estaba bien, no había ningún problema. La hermana de Rocío dijo que estaba bien, mientras yo me dormía cabeceándome del sueño. Entonces cuando ya terminó, dimos las gracias y nos regresamos a casa. Y en casa me puse a pensar de pronto la opción de dejarla en la casa de mi hermana Laura por un año. Cuando se lo comenté a mi esposa me dijo que no le agradaba para nada la idea. Entonces yo le mencioné que mi hermana era muy buena alumna en sus tiempos estudiantiles y era muy buena. Le dije que solamente un año. Entonces ella aceptó. Fui con mi hija a la casa de mi hermana, la casa de mi hermana Laura. Le dije que por favor ayudara a que ella pueda expresarse mejor, hablar mejor y en sus estudios, solamente por un año. Mientras ella pensaba, yo le propuse que también le iba a apoyar con la alimentación de mi hija. Entonces mi hija no le agradaba para nada la idea, no quería ir a casa de su tía Laura y ella estaba muy muy enojada. Sin embargo, la dejé ahí y cada vez que yo llegaba a visitarla y la traía a casa para que pase con nosotros los fines de semana, ella estaba muy molesta y enojada. Bueno, ahí no vi mucho el proceso, pero de ahí al cabo del año se graduó, no con las mejores notas, pero se graduó. Entonces pudimos regresar ya de nuevo a la misma escuela de antes. Él quería que estuvieras aquí con nosotros para que nosotros te ayudáramos en la escuela, para que te ayudáramos con las tareas y junto con los muchachos, con mis hijos, te ayudaran. Entonces, él vino a hablar eso con nosotros, para que él quería traerte aquí. Ya tenía yo, o tengo 5 hijos y en esa época todos estaban aquí. Entonces, ya eran 6, iban a ser 6. Entonces, quizás en eso, ¿no? La preocupación, eso. Pero sí, también nos gustó, nos agradó de que él hubiese tenido ese deseo de que venga aquí, para que le ayudemos. Entonces eso también me gustó. Yo me daba cuenta que Katy, ella tenía que hacerle entender a los papás y muchas veces uno no hablaba con los sordos, que son los papás, sino por medio de ella. Dígale, explíquele, porque yo principalmente no sé señas y nunca me gustó aprender la seña.
Entonces yo me abrazaba que Katy, dígale a tu papá, Katy, dígale a su mamá. Cualquier cosa que llegaran a decirle acerca de ellos, del trabajo, alguna cosa, Katy, dígale a su papá. O sea, usted era la comunicadora para ellos. Para mí, ser OPAS ha sido una acumulación de emociones, sentimientos, es haber experimentado desafíos que tal vez de niña no me daba cuenta, pero al ser una persona adulta, muchos de esos desafíos que enfrenté lo he arrastrado hasta ahora. Desde el hecho de aprender mi segundo idioma, que es el español, hizo que hoy no tenga seguridad en mí misma. Recuerdo mi niñez como que siempre debía ser la adulta. No recuerdo haberlo disfrutado. Creo que hasta el día de hoy me molesta sentir que soy el puente de mis padres. No puedo ser completamente sincera porque temo lastimarles. Siento una carga emocional porque son sordos y porque obviamente nadie les sabe comunicar, y así que me siento obligada. Y me siento mal si digo que estoy agotada o cansada. Siempre me siento obligada a tener que interpretar. En momentos donde he querido desahogarme, siento que yo soy la que tengo que estar bien para ellos, explicarle lo que es sentirse triste, sentirse enojada. Ser OPAS me hace sentir sola. Tener que ser madura a temprana edad, tener que ser adulta y tener responsabilidades grandes a temprana edad es lo que me hace lo que soy ahora. Sentir que no puedo culpar a nadie, ni siquiera a mi propio padre. ¿Por qué? Porque yo debía autoenseñarme bien, autoeducarme. Hay momentos en mi vida que recuerdo o me marcaron como tal. Recuerdo cuando por primera vez entendí que mi mundo no era solo señas, que había un mundo más que era el de los oyentes. ¿Por qué fue que pasó eso o cómo llegué a entenderlo? Pues fue mi mamá quien me explicó, y su sentimiento de querer que su hija, que es oyente, siendo ella una madre sorda, quería que su hija se defendiera en el español y pueda serle útil de intérprete. De Katy, recuerdo el grado de responsabilidad que tenía Katy. O sea, recuerdo que muchas veces tuvo que ser esa adulta responsable para sus hermanos. Recuerdo que ella muchas veces, me acuerdo haberla vista como en ese rol también como que de mamá pequeña, en ciertas cosas que quizá sus papás no podían y que ella tenía que suplir. Entonces, sí recuerdo también haber pensado eso de ella, como que, wow, tiene que tener responsabilidad. Y siento que eso en cierto modo le ayudó a madurar más rápido. Que sin saberlo te estaba ayudando a ser niña. Y me ganas de llorar. O sea, y verlo esa parte, o sea, que no sabía, pero estaba contribuyendo en la vida de Katy de alguna manera, que ella, pudiera ser niña. Y eso me alegra. Pensándolo ahora sí de esa manera, eso me alegra, que ella estaba acá en esa época. Cuando ya regresó, bueno, faltaba porque ya más o menos a los 8 años, ahí sí ya le pedía que me acompañara. Cuando estaba más pequeña era más difícil. Sin embargo, a los 8 años la llevé y comencé a llevarla a diferentes sitios, con el abogado, a las citas médicas, y poco a poco fue aprendiendo, bueno, de mis amigos abogados, mis amigos doctores. Y poco a poco, cuando ya regresó, comenzó a aprender muchísimo. Y le encantaba. Cuando ya estaba cansada, yo le proponía un helado. Y ahí agarraba ánimos de nuevo y energía. Y ella volvía con toda la energía del principio a interpretar. Los abogados y doctores me decían que ella era muy chiquita, que como una niñita puede interpretar, y yo le decía que obviamente no con el perfil ético correcto de intérprete, pero no había intérpretes. Entonces ellos me ayudaban, y por supuesto con mi hija iba a todos lados. Realmente, ya que no contaba con la ayuda de interpretación de otros familiares, por ejemplo la abuela no quería ayudar, por ejemplo mi cuñada, mi suegra no querían ayudar. Entonces no importaba esto. Por ejemplo, si había algún problema o algún error, ya poco a poco fue ella evolucionando como intérprete. También preguntaba qué tal lo hacía.
y también yo la corregía, le enseñaba, le decía, por ejemplo, si no entendía, poco a poco le iba enseñando yo también a ella para que fuera evolucionando como intérprete. Yo iba al colegio de ella y le pedía que por favor le diera permiso para que me acompañara a interpretar, y así lo hacía recurrentemente. Si necesitaba ir a algún abogado o algo, iba al colegio a pedir permiso para alguna cita médica y le daba permiso. Los colegios eran muy accesibles, el rector era muy accesible. Katy realmente ahora trabaja en el municipio y lo hace muy bien. Bueno, en su momento con Jorge Zambrano, mi amigo, fuimos a hablar y wow, al yo verla interpretar de manera formal a los 17 años, realmente fue algo increíble. Y todos los sordos en la actualidad me dicen que mi hija hace las señas increíbles. Estoy orgulloso. Este viaje ha estado lleno de desafíos, pero también de aprendizajes profundos. He aprendido el valor de la empatía, la importancia de escuchar más allá de las palabras y el poder de la comunicación en todas sus formas. Hoy miro hacia atrás y veo cómo mis experiencias me han moldeado. La historia de mi vida no es solo mía, es una mezcla de amor, resiliencia y la fuerza de mi familia. Espero que estas experiencias vividas y narradas y expresadas hacia ti sea de mucha ayuda para encontrar la voz de otros y, por supuesto, valorar la diversidad que nos enriquece.